En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Con la ayuda de Dios vamos a continuar con nuestras meditaciones, tomadas del libro de la Virgen María en el reino de la divina voluntad, de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Hoy meditaremos la primera parte del 25º día, que tiene por título La Reina del Cielo en el Reino de la Divina Voluntad. Nazaret, símbolo y realidad del reino del fiat divino. La vida oculta, la depositaria, fuente y canal perenne. El alma a su reina. Dulce Madre, aquí estoy de nuevo junto a tu regazo materno, donde te encuentro en compañía del niño Jesús. Tú, acariciándolo, le cuentas tu historia de amor, y Jesús te cuenta la suya. Oh, qué bello es ver a Jesús y a su madre que se hablan mutuamente, y es tanto el ardor de su amor que perdiendo el habla entran en éxtasis, extasiados la madre en el hijo y el hijo en la madre. Madre Santa, no me hagas a un lado, tenme junto a ti, para que escuchándote aprenda a amarte a ti y a Jesús, y a hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Como siempre, Luisa inicia con esta breve oración, suplicándole a la Virgen, como nosotros igual debemos hacer, que nos mantenga siempre a su lado. Dice Luisa, aquí estoy de nuevo junto a tu regazo materno. Así nosotros una y otra vez, de nuevo y de nuevo, debemos volver al regazo, a los pies de la Virgen, al corazón mismo de la Virgen. Debe volverse un hábito del todo natural, desde que nos despertamos
el primer pensamiento de inmediato, apenas nos estamos haciendo, así sea que estemos todavía medio dormidos, pero igual la costumbre persinarse y de inmediato volar al corazón de la Virgen, al corazón de Jesús. Esos hábitos son fundamentales. Son como cimientos fortísimos. Ese persinarse y volar de inmediato al corazón de la Virgen, al sagrario, a los pies de la Trinidad. Es ya una consagración, es ya un ofrecimiento, es ya decirle a Jesús, yo quiero vivir cada instante de mi vida en tu santa voluntad. Con el tiempo iremos viendo que en verdad, en el momento en que nos despertamos, en ese mismo instante, en un solo instante podremos tener y hacer todo eso conscientemente. Es todo esto obra del Espíritu Santo, que puede infundirnos a nosotros en un solo instante toda la sabiduría, todo el entendimiento que quiere. Y quiere darnos todo. Pero nosotros debemos ir disponiéndonos e ir creciendo en sabiduría, edad y gracia. Encontraremos siempre a la Virgen con Jesús y a Jesús con la Virgen. Y dice aquí, tú acariciándolo, le cuentas tu historia de amor y Jesús te cuenta la suya. Eso es lo que es la historia del amor de Dios. Esa es la vida de Jesús. Aquí, en ese capítulo, vamos a meditar sobre la vida de Jesús y la Virgen en Nazaret. Fíjense, Jesús al parecer vivió cerca de 33 años nada más, ¿no? 3 años de vida pública donde se supo qué hacía y qué decía. De los 30 años anteriores se supo de su nacimiento, la huida a Egipto y cuando se perdió en el templo, y hasta ahí, y fue todo. Y todo el resto, ¿qué sucedió en la vida de Jesús y de la Santísima Virgen María? Vivieron la vida más ordinaria, común a todo el mundo, pero del modo más extraordinario y divino, oculto a los ojos del mundo. Que vivieron en su interior. Por eso dice que mientras hablan el uno al otro, dice, es tanto el ardor de su amor que, perdiendo el habla, entran en éxtasis, extasiados la madre en el hijo y el hijo en la madre. De hecho, hay un capítulo de los escritos de Luisa que dice que vivir en la divina voluntad es un éxtasis continuo. Los éxtasis, de acuerdo a lo que enseñan los místicos, los que verdaderamente han vivido la vida divina, su vida cristiana, cuando Dios les da algún éxtasis, que no necesariamente a todos los santos les haya sucedido, y tampoco significa que si un santo tuvo éxtasis y otro no, significa eso que uno fue más santo que el otro. No. Es un modo que Dios utiliza, del cual Él se sirve para continuar su obra
en el alma. En los éxtasis no conocidos para la mayoría de los hombres, se conoce la palabra, pero no tenemos ni idea de lo que es. Es tal la unión, el entender, el gozo que recibe el alma, que el cuerpo no es más capaz de resistir, ya sea tanto entendimiento y tanto gozo. Es un inicio de cielo sobre la tierra. Y por eso pierden los sentidos. Una persona que entra en éxtasis no puede ser despertada y no percibe nada de lo que los sentidos generalmente perciben. Hay también los éxtasis dolorosos, mucho menos frecuentes en los santos. Santa Teresa de Jesús habla de ellos y Luisa los vivió con frecuencia. Es decir, Dios les participa su pasión de una manera tan acerba que su naturaleza humana no es más capaz de resistir tanto dolor, y por eso Dios los hace entrar en este estado que es un estado del todo sobrenatural, porque sobrepasa la naturaleza, porque lo natural no puede explicarlo de ningún modo. Aun cuando haya habido santos, por ejemplo, que hayan sufrido dolores acervísimos sin haber tenido un éxtasis, por ejemplo el Padre Pío, en quien en ocasiones le subía la temperatura a tal grado que le tenían que poner termómetros de caballo, lo que evidentemente y científicamente era imposible porque debía haber muerto de cualquier modo, o alguno que otro santo que era tanto el fuego que sentían en su corazón por el amor a Dios, que se incendiaba su hábito. Sí, literalmente, prendía fuego su hábito. Cosas que ya son sobrenaturales. Por ejemplo, como cuando Jesús caminó en agua, sobrenatural. Pero que en Dios, Él se sirve de todo esto para realizar su obra. Ahora, si cosas como esta vivieron los santos, ¿cómo habrá sido la Santísima Virgen y Jesús? ¿Hasta dónde llegaron en esta comunión, en esta fusión de amor? Si en María se cumple el Evangelio en toda su plenitud, desde su concepción inmaculada, aquello que dice Jesús Padre, que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno, nadie como en María. Entonces vivían la mismísima vida trinitaria celestial, la vivían la Virgen María y Jesús, y naturalmente el Espíritu Santo, y por concomitancia San José. ¿Cómo no iba a santificarse San José, viendo eso que veía? Así como solamente mirando la madre al hijo quedaba en éxtasis, e igualmente el hijo a la madre, San José también. Y por eso, como conclusión de esta oración dice: tenme junto a ti para que, escuchándote, aprenda a amarte, a ti y a Jesús, y a hacer siempre la voluntad de Dios.
Aquí hay una palabrita muy interesante para muchos que pretenden que vivir en la voluntad de Dios no conlleva también hacerla. Miren, por eso les digo, tengan mucho cuidado con andar escuchando a mucha gente por internet que hablan de divina voluntad, aparentemente maravillas, pero están bastante desorientadas. Fíjense cómo dice aquí, para que escuchándote aprenda a amarte a ti y a Jesús y a hacer siempre la santísima voluntad de Dios. Estamos ya aquí en 1930, ya Luisa estaba escribiendo como el volumen 30, más o menos también, o más, ¿no? Ya como el 32. Bueno, hermanos, vivir en la voluntad de Dios conlleva absolutamente hacer la voluntad de Dios. Es una sola cosa. Por eso Jesús también nos enseña a hacer la voluntad de Dios como en el cielo, así en la tierra. Hay una cosa también aquí, hablando en este año consagrado a San José. Por eso mismo también a San José se le llama el maestro de la vida interior. ¿Qué iba él a hablar o a decir viendo nada menos que a la Santísima Virgen María y a Jesucristo? Simplemente todo eso, como la Virgen conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Con toda seguridad San José, aunque aquí no estuviera escrito, absolutamente 100% seguro que San José también entró en éxtasis tantísimas veces. Yo me imagino que a veces hasta se les olvidaba comer a los tres, porque estaban tan fundidos en Dios. Porque si a los santos les llegó a suceder, ¿cuánto más a esta, la más sagrada familia, los más santos de todos los tiempos? Lección de la Reina del Cielo. Oh, cómo te esperaba, hija mía, para darte mis lecciones sobre el reino que el Fiat Supremo extendía cada día más en mí. ¿Cómo te esperaba? ¿Cómo nos espera a nosotros? ¿Cómo espera una madre a sus hijos? Siempre. No deja de esperar para que nos acerquemos. Si esto es a nivel humano, ¿cuánto más al nivel divino? Para darnos las lecciones sobre el reino que el Fiat Supremo extendía cada día más en mí. Hay una cosa que debemos comprender y que muy poco, casi nada de nada, comprenden la mayoría incluso de los teólogos. Casi diría yo sobre todo de los teólogos, pero hay algunos que sí son buenos teólogos. Estos 30 años de vida, ¿en qué los utilizó Jesucristo y la Virgen? ¿Qué hicieron? Fue en esos 30 años que Jesús y la Virgen redimieron al hombre, imploraron la venida del reino de Dios y lo prepararon, hicieron todo, lo dejaron listo para que quien lo quisiera entrara a vivir en él. Fue en esos 30 años de vida oculta que Jesús y la Virgen Santísima,
hicieron todo lo que todos los hombres de todos los tiempos debíamos hacer y no hicimos, para que ante el Padre Celestial todo estuviera saldado. Por cada pecado pidieron perdón, lo repararon y además hicieron lo que debíamos haber hecho y no hicimos. Esto se dice en dos palabras, así como de la vida de Nazaret, de la vida oculta de Nazaret, se dice en dos palabras y ya es todo, y muy poco nos detenemos en ella. Una, digamos, parábola exquisita de la vida oculta de Jesús es la vida eucarística, en la que Jesús en silencio no deja de hablarnos y no deja de estar real y verdaderamente vivo, haciendo lo que Dios hace. Nosotros debemos ver a Jesucristo como Dios. Sí, Él fue hombre, pero no dejó de ser Dios. Por eso la Iglesia dice bellísimamente, exquisitamente, Dios se hizo hombre para hacer al hombre Dios. Eso fue lo que estuvo haciendo Jesús. Tú debes saber que la pequeña casa de Nazaret era un paraíso para tu madre, para nuestro amado y dulce Jesús y para San José. Mi querido hijo, siendo el Verbo eterno, poseía en sí mismo, por virtud propia, la divina voluntad. Y en su pequeña humanidad residían mares inmensos de luz, de santidad, de alegrías y de bellezas infinitas. Yo poseía por gracia la divina voluntad, y aunque no podía abrazar la inmensidad como mi amado Jesús, pues Él era Dios y hombre, y yo era siempre una criatura finita, no obstante el fiat divino me llenó tanto que formó en mí sus mares de luz, de santidad, de belleza y felicidad. Era tanta la luz, el amor y todo lo que puede poseer una voluntad divina, que se llegaba a vislumbrar fuera de nosotros, y San José quedaba eclipsado e inundado y vivía de nuestros reflejos. Este párrafo debemos detenernos con frecuencia a meditarlo, a profundizarlo, a asimilarlo, porque nos está hablando de la vida oculta, de 30 años de vida de Jesús y la Virgen y San José, que es a la vida que estamos nosotros llamados a vivir. Es bellísimo. Primero aclara, Jesús es el Verbo eterno y posee en sí mismo por virtud propia, por naturaleza, la divina voluntad. Y por tanto, su pequeña humanidad contiene mares inmensos de luz, santidad, alegría, bellezas infinitas. Qué lejos estamos de comprender la inmensidad, el horizonte infinito de esta verdad.
si nos ponemos una noche a ver el cielo estrellado, millones de estrellas, todo eso es nada. Si nos ponemos a exagerar cuanto queramos y pudiésemos, siempre estaremos demasiado lejos de la verdad absoluta. Asimismo, de la Virgen que, por gracia, como dice la Iglesia, María es por gracia. Todo lo que Dios es por naturaleza. No nos equivoquemos. La distancia entre Dios mismo y la Virgen es infinita. Aún así, Dios puede e hizo depositar todo en la Virgen y darle la inteligencia, la conciencia de lo que le daba. Todo esto también gradualmente, porque en Jesús mismo Él crecía en sabiduría, edad y gracia. Eso lo podemos decir solo así con palabras, pero cuidado con frenarnos y contemplar todo esto a un simple nivel humano. Estamos en el campo de lo sobrenatural, de lo divino, no ya de lo humano. Entramos en el campo de lo inmenso, infinito, eterno. Y esto hay que siempre tenerlo en cuenta. Y todo lo que alcancemos a vislumbrar, a asimilar de Dios en sí mismo, de estos océanos infinitos, nos van a ayudar a comprender todo lo demás. De lo contrario, no entenderemos nada. Creeremos que hemos entendido, pero no entenderemos nada. El mismo San José, que vivía eclipsado e inundado y vivía de estos reflejos, la santidad de San José apenas empieza a vislumbrar. Pero si nosotros nos detenemos a mirar la santidad de algunos santos, que se ha visto más que Dios ha querido servirse de ellos para que lo veamos, como un Padre Pío, una Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, todos estos santos, perdón, pero no les llega ni a los tobillos a San José. En humildad, en sencillez. Pensemos, lo que muchos santos viven sí en su interior y ven a Jesús y entran en éxtasis, San José lo vivió todo el tiempo hasta que murió. Y en su lecho de muerte tenía de un lado a la Virgen y del otro lado a Jesús. Por eso, Él es el patrón de la buena muerte. ¿Quién más sino Él? Querida hija, en esta casa de Nazaret estaba en pleno vigor el reino de la divina voluntad. Cada pequeño acto nuestro, es decir, el trabajo, encender el fuego, preparar la comida, todo estaba animado por la voluntad suprema y formado sobre la solidez de la santidad y del amor más puro. Así que desde el más pequeño hasta el más grande de nuestros actos, emanaba alegrías, felicidad, bienaventuranzas inmensas,
y nosotros quedábamos talmente inundados que nos sentíamos bañados por una lluvia torrencial de alegrías y gozos indescriptibles. No dejaban de hacer todas esas acciones propias del hombre. El trabajo, encender el fuego, preparar la comida. Iban por agua, iban por la madera para hacer el fuego, para poder cocinar. Lavaba la ropa la Virgen. Limpiaban la casa. Entablaban conversaciones con los vecinos, con quienes entraban en algún negocio para hacer algún trabajo de la carpintería. En fin, iban a la sinagoga. Pero ¿cuál es la diferencia entre estos actos y nuestros actos? Que estos actos eran animados por una voluntad divina. Que la voluntad de la Virgen fundida en la voluntad de Dios glorificaban a Dios infinitamente. De hecho, son todos estos actos aparentemente los más insignificantes. Insignificantes no solo por pequeños, sino que parece que no significan nada. No obstante, esos actos adquirían infinitas gracias. Por eso dice que emanaban alegrías, felicidad, bienaventuranzas inmensas. Y nosotros quedábamos talmente inundados que nos sentíamos bañados por una lluvia torrencial de alegrías y gozos indescriptibles. Lo que es que en verdad vivían como en el cielo, así en la tierra. La verdad que uno se detiene a pensar, a tratar de imaginarse eso. Por Dios, es demasiado poco. Pero podríamos decir, es como cualquier persona que tiene que detenerse a estudiar, a profundizar sobre cualquier cosa que quiera llevar a cabo. El científico se pone a leer libros, muchos libros, muchas materias, con instrumentos científicos para un microscopio para poder llegar a ver, por ejemplo, la estructura de un átomo. Tiene que detenerse a mirar, a contemplar, a pensar qué significa todo aquello, qué conlleva, qué contiene, qué implica. Todo esto, pero a la manera divina. Yo puedo hablar ahorita, hablé un instante del átomo y nos quedamos en blanco. Algo por ahí nos imaginamos y se acabó. Pero detente a estudiar todo lo que se necesita para llegar a ser un ingeniero atómico, por ejemplo. Y es que eso lleva una vida. Una vida que además ellos vienen recogiendo de lo que otros atrás, antes de ellos, fueron descubriendo. Así nosotros, Dios nos entrega estos escritos, nos entrega la experiencia de la Iglesia para entrar más de frente, más directo y gozar muchísimo más que todos los anteriores, todo lo que es la vida trinitaria, la vida divina.
el cielo sobre la tierra. Ir entendiendo mejor lo que significa esos océanos de felicidad, de alegría, de bienaventuranza. Hija mía, tú debes saber que la divina voluntad posee por naturaleza la fuente de toda alegría, y cuando reina en la criatura se complace comunicándole a cada uno de sus actos el acto nuevo y continuo de sus alegrías y felicidad. Eso es lo que es vivir en la voluntad de Dios. Es participar de la alegría, del gozo, de la bienaventuranza misma de Dios. Miren, aquí nos estamos deteniendo, ¿no?, en esta parte del gozo y la bienaventuranza eterna. Ya luego en la segunda parte, que la meditaremos mañana, entraremos a contemplar en el dolor y cómo de una manera misteriosa, mística, que es lo que significa místico, misterioso, se vivía con ese cielo en el interior, pero al mismo tiempo una continua pasión. ¿Qué es la parte que la mayoría no quiere vivir? Sí, mucha divina voluntad, y sí, mucho gozo y todo muy chévere, pero no queremos vivir la parte del dolor, de la cruz. Van de la mano, no se puede vivir una verdadera plenitud de vida divina si no se va viviendo también una plenitud de dolor, de ese Jesús crucificado. Ahora, fíjense bien lo que estamos diciendo. Cuidado. Esto no es exclusivo de aquellos que se decidan a vivir en la voluntad de Dios, no. Esto es la vida cristiana. Esto es la vida de todo bautizado. Hay muchos, si no es que la gran mayoría, no quieren ni siquiera asumir lo básico de su vida cristiana. ¿Cómo entonces Dios va a llamarlos, que sí son llamados, cuidado, a vivir esta plenitud, si no quieren ni siquiera ir al kinder, al preescolar, no quieren hacer ni siquiera el primer año de primaria de la vida divina? Son analfabetas, verdaderos analfabetas de la vida cristiana, y se ponen a llorar porque quieren aprender a leer sin haber aprendido, sin hacer ningún esfuerzo. Y naturalmente la culpa es de Dios. Todos los bienes divinos están a disposición de quien lo quiera. Por eso Jesús se quedó en la Eucaristía, para que entendiéramos esto. A Él está ahí. El que quiera recibirlo puede ir a recibirlo. Unos lo recibirán muy mal, en pecado, y mejor dicho, reciben hasta su propia condenación porque van a burlarse de Jesucristo en su cara. Otros con gran indiferencia y tal vez se salven de milagro, pero tremendo purgatorio que les tocará vivir. Incluso muchos santos lo habrán recibido muy bien, pero tal vez más de uno igual tuvo que vivir algún tiempo en el purgatorio. Todos estamos llamados, por el solo hecho de ser bautizados, a ser hijos de Dios, en todo el sentido de la palabra.
Oh, qué felices éramos. Todo era paz, unión suma, y nos sentíamos honrados de obedecernos el uno al otro. Ay, ¿qué tal? ¿Qué les parece? Nos sentíamos honrados de obedecernos el uno al otro. Sí, claro. Por eso ven, es que todo esto va fundamentado en la humildad. Por eso es que lo primero que Dios siempre va haciendo en el alma es llevarnos a la verdadera humildad. Nos quita todo, la honra, todos los bienes, todo para que podamos adquirir algo de humildad. Y entonces en esa humildad, recuerden que humildad viene de humus, tierra, y en esa tierra Dios pueda sembrarse, porque Él es la palabra semilla que es sembrada en nosotros. Y la tierra donde no se ha sembrado, donde no se puede sembrar nada, hay que romperla. Y se rompe a pico y pala. Y a veces así es como Dios hace, siempre, es el único modo. Nos va enviando cruces para ir aprendiendo. Esa palabra de obedecer, hermanos, a nadie le gusta. Fue el pecado por donde entró el pecado al mundo. Y fue por la obediencia de Jesús y de la Virgen que entró la vida al mundo. Pero el hombre hoy no quiere obedecer. Todo lo cuestiona. Todo lo razona. No hay cosa sobre la cual no tenga algo que decir y por tanto sentirse que no está obligado a obedecer. Por eso esa frase que yo tanto he dicho y que yo creo que por un oído les entró y por el otro les salió, o mejor dicho, o tal vez ni eso, ojalá al menos les entrara por un oído, tal vez les quedaba algo adentro. El que obedece no se equivoca. Y si no te están mandando cometer un pecado, obedece siempre. Y un pecado, no algo que a ti no te gusta, que a ti no te convence, o lo que sea. Esa es la base de todos los santos para aprender la obediencia. Y naturalmente en estos 30 años de vida oculta tenía que reinar la obediencia. Porque si no hubiese habido la obediencia, hermanos, no habría habido redención. Y si, sea la Virgen como San José, sea la Virgen como Jesús, obedecían a San José, que era el jefe de la familia. Lo que sucede siempre en la vida, siempre Dios pondrá ante nosotros una obediencia de tal vez un inferior, tal vez, porque es que como siempre nos sentimos superiores, sentimos que los demás son inferiores, y así los vemos. Entonces no nos parece que un inferior ignorante me mande a hacer lo que sea que me mande a hacer, porque es que yo creo que es mejor de otro modo. Y con eso ya manchamos la obediencia y cualquier acto que hacemos, aunque lo que vayas a hacer sea aparentemente maravilloso. Hasta mi querido hijo, a cual más
quería ser mandado en los pequeños quehaceres, tanto por mí como el querido San José. ¿Qué tal? Jesucristo mismo obedeciendo. Oh, qué bonito era verlo ayudar a su padre putativo en los trabajos manuales, verlo tomar sus alimentos. Cuántos actos de gracia hacía correr en aquellos actos a beneficio de todas las criaturas. Hoy hemos meditado sobre la esencia de la vida oculta de Jesús, de la Virgen María y de San José. Fundamental. Espero que lo asumamos, lo profundicemos, oremos, lo queramos de todo corazón. Pidámosle esta gracia a nuestra Madre Santísima, a nuestro queridísimo San José y a Luisa, la pequeña hija de la Divina Voluntad. Mañana continuamos con la segunda parte del 25º día. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San José, ruega por nosotros. San Miguel, ruega por nosotros. Madre Santa, alcánzales el descanso eterno, y brille para ellos la luz perpetua. Descansen en paz, así sea. Que las almas de los sacerdotes difuntos, por intercesión de María Santísima, descansen en paz, así sea. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre.